Mucha gente alrededor del mundo ha tomado con sorpresa esta noticia del misterioso fallecimiento accidental, aparentemente, sin mucha información, aparentemente, de Alexei Navalny en una prisión distante en Rusia. Pero es mucha más la gente alrededor del mundo que se extraña de que no hubiera sucedido antes. Ustedes han visto la nota, Navalny ha sido el más encarnizado, el más caracterizado y el más emblemático de los opositores de Vladimir Putin en Rusia. Primero en libertad, haciendo campaña política, moviendo a la gente, diciendo en realidad discursos y las cosas que el pueblo mismo, el pueblo ruso, la población rusa, se pregunta, ni siquiera haciendo discursos muy sofisticados o algo parecido, pero después, una vez fue apresado, también haciendo oposición a su manera desde la prisión. Hay que recordar que en el año 2020, ustedes veían la nota, fue cuando Navalny recibió el primer atentado, un misterioso atentado con unos agentes químicos que lo llevaron a una crisis de salud, lo llevaron a un estado de coma en el que fue trasladado a Alemania. Allí fue tratado y fue recuperado. Y vino la gran pregunta de si Navalny debía volver o no a Rusia. Siendo fiel a sus principios políticos, al menos él creía que así debía ser su oposición, pues volvió a Rusia, incluso a sabiendas de que podía ser capturado, como efectivamente sucedió a los pocos meses. Ahí vinieron los primeros cargos, unos cargos por malversación de fondos que le significaron una condena de unos 3 años, y posteriormente esa condena se fue a los 19 años cuando fue acusado de conspiración, de organizar movimientos conspiratorios contra Vladimir Putin. En ese contexto, pues todo el mundo pensaba que estando en una cárcel y estando totalmente desamparado frente a la potencia del régimen de Vladimir Putin y siendo su más encarnizado opositor e incluso siguiendo haciendo campaña contra Vladimir Putin. Recientemente había vuelto a grabar sus videos, uno de sus videos, un consejo para la gente para que no vote por Vladimir Putin en las próximas elecciones, pues volvió a ser piedra en el zapato cuando estaba en libertad, piedra en el zapato en la cárcel, y en esa medida ahora a pocas personas les queda dudas de que aquí estuvo la mano del gobierno de Vladimir Putin. Por lo menos eso es lo que piensa Joe Biden, una opinión que es muy reveladora y muy importante en términos geopolíticos, y no se sabe qué pensará Donald Trump si gana las elecciones. Muy probablemente pase agachado, muy probablemente no se refiere a este tema, o si se refiere, probablemente termine exonerando, por lo menos de palabra, a Vladimir Putin. ¿Por qué? Porque ha dicho que lo admira, porque en la entrevista que le hizo apenas hace 8 días Tucker Carlson, quien es un periodista muy afín al trumpismo, ni siquiera le preguntó por Navalny. Y además de eso, porque si Donald Trump gana la presidencia de los Estados Unidos, tendrá tantos cargos judiciales encima que no le parecerá para nada raro que haya un presidente de otra potencia, en este caso Vladimir Putin, que tenga un manto de sospecha encima de él.